Bien, estamos. Buenas, ¿cómo están? Este es el segundo video de la seguilla que estamos haciendo para explicar distintos conceptos en código C. Los que vamos a explicar en este video ahora es el alcance que tienen las variables dentro de nuestro código, ya sean variables locales, globales, y cómo se ejecutan o cómo se comportan dentro de distintos bucles o dentro de distintos scopes. Bien, el primer ejemplo que vamos a ver es variables locales. Fíjense que en este código tenemos a nuestra función main y dentro de nuestra función main estamos declarando una variable a que le asignamos el valor de 5 y luego la imprimimos por pantalla. Esta variable a es local del scope o del espacio que tiene nuestra función main, ¿sí? Que es toda esta parte del código. Esto quiere decir que nuestra variable a va a poder ser usada dentro de toda nuestra función main. Ahora fíjense en este caso. Nosotros tenemos acá una sentencia compuesta en donde dentro se declara una variable b que tiene asignado el valor de 10 y luego lo imprime. Esta variable b es una variable local, pero no de nuestra función main, sino de esta sentencia compuesta. Es un espacio o un scope distinto al de la función main. Es por eso que esta variable b, una vez que termina esta sentencia, ya deja de ser visible para el resto del código. Y de hecho, si yo descomento este imprimir pantalla de la variable b, fíjense que no me lo toma como un error, me dice que el identificador b no está definido. Es por esto mismo de que la variable b, así como está, solamente existe localmente dentro del entorno o del scope de esta sentencia compuesta. No existe dentro de la función main. Distinto es si yo, por ejemplo, dentro de este scope o dentro de este entorno, quiero usar la variable a, sí puedo. ¿Por qué? Porque la variable a es visible dentro de toda mi función main y este entorno está dentro de mi función main. Entonces ahí sí puedo utilizarla. Esto es un simple ejemplo para que empecemos a ver cómo se comportan las variables locales y cuál es la importancia de en dónde la estoy declarando y en dónde la quiero usar. Vamos con otro ejemplo. Vamos con las variables globales ahora. En este código tenemos una variable global que tiene asignado el valor de 100. Tenemos una función que lo que hace es imprimir esa variable global. Y ya después tenemos nuestra función main, que ahora, así como está, lo que hace es imprimir de nuevo cuánto vale mi función global. Hay un if en donde si mi variable es distinto de 0 va a ser true. Entonces va a imprimir de nuevo a la variable y hago un llamado a la función que imprime de nuevo la variable. Entonces, si yo ejecuto el código así tal cual está, me tendría que imprimir 3 veces mi variable global. Y obviamente me lo voy a imprimir 3 veces con el valor de 100. Ahora pensemos qué es lo que pasa si yo le asigno un nuevo valor a esta variable global. Comentando acá, yo acá le estoy diciendo a mi variable global que ahora tiene el valor de 50. Entonces, pensando en el orden del código, en este print todavía tiene el valor viejo, tiene 100. Entonces imprimiría 100. Esto va a seguir siendo true porque es distinto de 0 mi variable todavía. Va a imprimir la variable, pero ahora ya se modificó. Entonces debería imprimir que vale 50. Y al hacer el llamado a la función global, como yo la modifiqué, va a imprimir de nuevo que vale 50. Si yo esto lo guardo y lo ejecuto, fíjense que la primera vez lo imprimió como 100 y las otras dos como 50. Ahora, ¿qué pasaría si yo dentro de nuestro scope o nuestro entorno de la función main declaro una nueva variable que se llama igual que mi variable global? Fíjense primero que no me tira error. Y está bien que no me tire error porque están en scopes o entornos distintos, ¿sí? Esta variable es local de mi función main. Entonces, esta variable solo existe dentro de esta parte del programa. Por fuera no va a existir. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Siguiendo el código, la primera vez que lo imprime a la variable global, genial, sigue valiendo 100. Le asigno a la variable global, acá hace referencia a la global, que ahora va a valer 50. Y esta variable, que es local, va a valer 5. Entonces, ¿qué piensan ustedes que va a tomar el if? ¿Tomaría la variable global o tomaría a la variable local, que es propia de la función main?
Bueno, dependiendo cuál tome, esto va a ser true igual, o sea, va a pasar, sea 50 o sea 5 va a pasar, entonces va a imprimir a la variable global. Pero ¿cuál de estas dos imprimirá? ¿La de la línea 12 o la 14? Y después de que todo eso pase, va a llamar a la función que imprima a la variable global. Si yo esto lo guardo y lo ejecuto, fíjense qué es lo que hace. Bueno, primero imprime 100, como ya dijimos. Le asigno un nuevo valor a la variable global y declaro una nueva variable que se llama igual que la global, pero tiene como entorno, es una variable local, no es global. El if tomó a la variable local, prioriza al scope más chico que tiene. Y sin embargo, la función que yo declaré por fuera sí toma a mi variable global, que tiene sentido porque la función está por fuera de mi programa, puede ser utilizada en todo mi programa, no solamente en el entorno o el scope que tiene main. Entonces tiene sentido que siga imprimiendo el valor nuevo que tiene mi variable global. Esto es un poco jugar para que se vea un poco más el cómo influye el entorno o el scope en donde yo estoy declarando y usando mis variables. Esto se ve mucho más en el ejemplo que vamos a ver ahora en bucles, por ejemplo, de por qué dentro de un mismo, si yo tengo todo en mi función main, por qué puedo seguir declarando variables con el mismo nombre. Esto es un ejemplo más genérico de variables globales y también en cómo podemos utilizarlas y que no se pisen con variables locales según donde las estemos usando. Yendo a otro ejemplo, vamos a limpiar la consola. Fíjense acá, tenemos también una variable global que ahora vale 3. ¿Qué tenemos en nuestra función main? Tenemos una variable local que está inicializada en 0. Y acá tenemos un for y un if. Dentro de mi for, lo que estoy haciendo es iteración, en donde a la variable local le estoy sumando cada iteración que estoy haciendo. ¿Sí? Y luego la voy imprimiendo por cada vez que pasa en el for, voy imprimiendo esa variable. Hasta este momento mi variable local vale 10. ¿Sí? Después de hacer todas las iteraciones e ir sumando la variable consigo misma, va a valer 10. Ahora, vamos a ver qué pasa después de que hasta este momento vale 10. ¿Qué es lo que pasa cuando dentro del if también ejecuto con esa variable? Fíjense que yo acá declaré en el entorno de mi función main a la variable local, que vale 0. Y dentro de mi if declaré una variable con el mismo nombre que vale 80. Y fíjense que no me generó conflicto. Por esto que decimos de que están en espacios distintos, están en scopes o entornos distintos. Entonces el if va a hacer referencia a esta variable local. Y dentro de mi función main va a hacer referencia a esta. La que está en el if no existe en mi programa main, porque es una variable local del if. ¿Y qué pasaría si yo borro este comentario? Fíjense que esta variable local, que está acá, esta sí hace referencia a la que está en la función main. Y esta es una variable nueva propia de if, que es local. Y fíjense que tampoco me da conflictos. O sea que yo puedo usar una variable que está en mi función main dentro de un if y declarar en el if una misma variable con el mismo nombre. Fijémonos, por ejemplo, vuelvo a comentar esta parte, yo lo guardo, vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué hace. Bueno, primero hace lo de la sentencia for, como dijimos, va sumando consigo mismo los valores y quedan 10. Después, yendo al if, tenemos la variable local nueva. A la variable global la estoy asignando un nuevo valor que es 5 e imprimo por pantalla cuánto vale mi variable local en el if, que vale 80. Después hago dos print más. Cómo quedó la variable local en la función main y cómo quedó la variable global. En la función main valió 10. Esto no me modificó a mi variable local de mi función main, porque es local propia del if. Y la variable global sí la pudo modificar, porque hace referencia a la global, no hay otra variable que se llame igual, entonces modifica esta. ¿Qué es lo que hace básicamente? Cuando corre en el if, dice, ok, global var, dentro de mi entorno, ¿hay alguna variable que se llame así?
si no tiene ninguna, va a buscar en el entorno próximo que tiene si hay alguna variable que se llame así. Como el entorno más próximo después es el entorno global de todo el programa, va a hacer referencia a esa variable. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hubiese declarado en la función main esta variable, que vale 1, por ejemplo, va a querer hacer esto y va a decir, ok, en mi entorno local, dentro del if, no tengo ninguna variable que se llama así. Salgo a un entorno o un scope. Encuentra esta. Entonces va a modificar a esta variable. No va a modificar a la de la variable global. Porque no se fue a otro nivel. Se quedó ahí porque la encontró. Entonces va a hacer referencia a esta. Y veamos, por ejemplo, si yo borro esto, lo que decíamos antes. ¿Qué va a pasar acá? Acá estoy haciendo referencia a la variable que está en main. Entonces la va a modificar. Fíjense que antes me había dado 10 cuando se imprimió acá. Ahora me debería imprimir y que valga 5. Y efectivamente vale 5. Bien. Otro ejemplo que pueden usar para que entiendan el por qué dentro de un for y un if puedo tener una variable con el mismo nombre que hay en la función main si están literalmente dentro de la misma porción de código. Tiene que ver por esto de los entornos y los scopes. Y bueno, en este ejemplo también se ve un poco más claro esto que decimos de los scopes. ¿Sí? Tenemos dos variables, A y B, y hay una sentencia compuesta, como nos pasó en el primer ejemplo, en donde declaro una nueva variable B, que vale 10, y a A, que no existe en ese entorno, entonces lo va a buscar por fuera y encuentra esta variable, le asigna el valor de 10. Fíjense que hago un print B dentro de mi scope y un print B dentro del scope de la función main. Entonces, si esto lo corremos, la variable B dentro del bloque o dentro de la sentencia compuesta vale 10. La variable A que está por fuera vale 10 también, porque yo acá le volví a cambiar el valor a que valga 10 en vez de 4. Y la variable B por fuera de este bloque vale 6. Porque este cambio, esta variable es solo propia del ambiente local de este scope. Y listo. No hay mucho más para ver de scopes. Espero que los ejemplos les sirvan. Todo lo que tiene que ver con estos códigos va a estar subido, seguramente linkeado en el video, al repositorio GitHub donde están todos los ejemplos de los distintos videos. Y nada, espero que les sirva y nos vemos en el otro video. Chau chau.